La talidomida fue sintetizada el año 1953 por Wilhelm Kans por los laboratorios Grünenthal de Alemania. Pocos años después, se autorizó su comercialización como un medicamento para los vómitos y las náuseas en embarazadas. En 1956 se documentó el primer caso aislado de focomelia en un recién nacido cuya madre fue tratada con talidomida. Aquel caso aislado se convirtió en un número de 3.000 malformaciones congénitas en los siguientes 5 años. Pese a esto, recién en los años 60 se comenzó a tomar acción. Un grupo de doctores e investigadores denunciaron la relación entre las malformaciones congénitas y la talidomida en una revista científica. Aquella revista científica fue censurada y quitada del mercado poco tiempo después. Estas malformaciones congénitas tuvieron una tasa de mortalidad del 40% en el primer año de vida, y además tuvo una estrecha conexión con alteraciones cardíacas, renales, digestivas, oftálmicas y auditivas. Se estima que el número de afectados es de 10.000, y recién el año 2012 la farmacéutica pidió disculpas públicas. Situación actual de la talidomida en España. Debido a la prohibición de la talidomida, hubo casi nulos casos en el país. Aún así, se han calculado entre 1.500 y 3.000 recién nacidos con malformaciones. La falta de un registro claro ha impedido su compensación. Por ello, en el año 2003 se fundó la Asociación Española de Víctimas de la Talidomida y otras inhabilidades, con el fin de censar y obtener reconocimiento social y económico de los afectados. Gracias a esto nace el certificado de talidomídico del Centro de Investigación de Anormalidades Congénitas. El 5 de agosto de 2010 se promulgó el Real Decreto 1006-2010 que reconoce a las personas afectadas en España y regula su procedimiento de compensación. Nuevas indicaciones de la talidomida. Tras su salida del mercado, se sigue utilizando como sedante para pacientes con lepra en Estados Unidos. En la última década, el descubrimiento de sus propiedades antiinflamatorias, antiangiogénicas e inmunorreguladoras le permitieron seguirse utilizando como terapia para diversas enfermedades. Finalmente, en 1998, la Food and Drug Administration aprobó su venta para el tratamiento del eritema nodoso leproso y en 2006 para el mieloma múltiple. En España, la talidomida está incluida desde 1985 entre los medicamentos de especial control médico. Hace 4 años, la prescripción de la talidomida estaba restringida a uso compasivo, o su uso era muy específico y requería de varios exámenes previos, como exámenes hematológicos y neurológicos. En 2008, tras su aprobación para el tratamiento del mieloma múltiple, un arduo consenso consiguió que fuera reintroducida al mercado. Paralelamente, se han sintetizado nuevos inmunomoduladores derivados de la estructura de la talidomida. Puede producirse una tragedia similar a la talidomida. La devastadora experiencia con la talidomida nos ha demostrado los riesgosos que pueden ser los medicamentos. En consecuencia de todo esto, se han implementado un marco de protección tanto científico, ético y legal en el uso de medicamentos. Ahora, a más de 50 años de la tragedia de la talidomida, se ha desarrollado estrictamente la regulación en las investigaciones de medicamentos, tanto preclínicas como clínicas, además en las recomendaciones de uso de fármacos en mujeres embarazadas. Todo esto nos da a detalle que es muy poco probable que pueda ocurrir una tragedia similar a la talidomida. Pero factores tales como el aumento de la edad de concepción, la permanencia de enfermedades crónicas en mujeres embarazadas o la posibilidad de nuevos tratamientos que requieran medicamentos muy poco conocidos nos puedan llevar a una tragedia similar a la talidomida. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que aún nos falta un largo camino por recorrer y aprender que los tratamientos son los más seguros y beneficiosos en los embarazos. Por lo tanto, no hay que olvidar que las precauciones en el uso de medicamentos y las estrictas valoraciones de riesgo-beneficio en mujeres embarazadas nos ayudarán a evitar que el feto se vea afectado. Implicaciones legales en la regulación y control de medicamentos. La tragedia de la talidomida ha obligado a los gobiernos a implementar o a obligar
que implementen normativas y comunicados sobre el uso de medicamentos para poder garantizar la seguridad de las personas, además de poder crear centros de farmacovigilación y de crear un sistema capaz de detectar las reacciones adversas de los medicamentos que aún se encuentran en comercialización. Además, si hablamos en el ámbito de ensayos clínicos, se ha desarrollado estrictas normativas para los productos que aún se encuentran en desarrollo o en fase experimental. Además, se han realizado investigaciones para poder controlar los experimentos que son realizados en seres humanos. Por último, en cuanto a la experiencia clínica, que está relacionada con la talidomida y algunos medicamentos relacionados con mujeres embarazadas, algunos países han decidido implementar normativas o recomendaciones en el uso de medicamentos en mujeres que se encuentran en fase de gestación, y también poder producir o crear una clasificación de riesgos, la cual fue creada en 1975 por la FDA, la cual crea esta clasificación de riesgos que está dictado por letras: la A, la B, la C, la D y la X. Todas estas en orden de crecimiento, siendo el X la más dañina de todos.